Buenas tardes. 7 conferencias magistrales se desarrollaron durante la 17 Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica y en este video vamos a comentar las temáticas que se trataron, algunas conclusiones y los autores que la presentaron. Bueno, una de ellas fue progreso en la predicción de grandes terremotos del profesor Ikura, que es profesor emérito de la Universidad de Kioto en Japón, y continúa con un programa de investigación en el Instituto de Tecnología de Aichi, y tiene como principal interés de investigación en comprender el proceso de origen de los terremotos y la generación de un fuerte movimiento del suelo. Ha desarrollado también digamos, una receta para poder predecir fuertes movimientos en el suelo, junto con el profesor Miyake. Y bueno, en este trabajo presentaron justamente digamos, esta metodología para poder predecir terremotos. Y básicamente, bueno, lo que destaca también ya de la primera parte de su trabajo es que básicamente es necesaria una red de acelerómetros y elementos para poder medir terremotos, una gran cantidad de estos elementos en un territorio, como para una base de datos que permitan bueno, hacer una predicción más eficiente. Así que esta temática fue una de los 7 trabajos de las conferencias principales que se desarrollaron. Después, bueno, presentó el profesor Nielsen, que es el director de la Organización Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres, en su sigla GFDRR, que tiene más de 10 años de experiencia como especialista en la gestión de riesgos de desastre dentro del Banco Mundial también. Y esta asociación, GFDRR, bueno, tiene múltiples donantes y financia la asistencia técnica y los servicios de asesoramiento para mejorar la gestión del riesgo de desastre y el clima a nivel país, ciudad y comunidad. Y el título de su exposición es, bueno, la necesidad de actuar ahora, y básicamente el financiamiento y la acción para mejorar globalmente la resiliencia. Bueno, mostró algunas cifras también que tienen que ver con bueno, la cantidad de financiamiento, distintas actividades que tiene esta asociación, y distintos ejemplos, uno de ellos, por ejemplo, haciendo escuelas más seguras respecto a los terremotos, y bueno, a partir de diferentes desafíos muestran qué acciones se tomaron, o también aplicaciones como las que vemos en estas fotografías, mediante equipos electrónicos que permiten hacer una toma de datos, en este caso para la evaluación de daño post-terremoto, y poder tener una evaluación mucho más rápida y bueno, con datos mejor clasificados para justamente tomar decisiones después de un evento sísmico. Otra de las charlas principales entonces referidas a estas organizaciones que financian y se dedican específicamente a temáticas de la reducción de riesgos. La anterior, bueno, a nivel, digamos, internacional, pero después también se presentaron algunas, digamos, de estas propuestas a nivel más regional. Y esta fue la charla del profesor Dixit, que es presidente de la Sociedad Nacional de Tecnología Sísmica en Nepal y presidente de la Red Asiática de Reducción de Respuesta a Desastre, y el nombre de su exposición fue Oportunidades y desafíos para ser en Asia bueno, más resiliente a los desastres, y una mirada también a países en vías de desarrollo. Entonces, bueno, muestra también básicamente cuáles son los peligros o las amenazas que se pueden encontrar en Asia, y también factores adversos que hace que, bueno, todavía falta trabajar bastante en estas propuestas de, bueno, acciones concretas para reducir el riesgo. Mostró también, por ejemplo, la evolución que ha tenido estos programas de reducción de riesgo en Asia,
básicamente con un montón de organizaciones, tanto locales como también a nivel de vinculación regional, y bueno, muchas acciones que tienen que ver con curso y bueno, con lo que tiene que ver con la promoción en las comunidades de la significancia y la implicancia del riesgo y las acciones de reducción. Lo planteó a nivel de Asia en general, pero también la evolución dentro de Nepal con programas específicos, bueno, han trabajado también en la reducción de riesgo en escuela, etc. Y bueno, y también manifestó cuáles son los desafíos que específicamente también se tienen, especialmente en Nepal, bueno, con toda la problemática de bueno, cada vez bueno, mayor cantidad de gente viviendo en ciudades, bueno, y distintos factores que hacen que no es posible avanzar tan rápido como se quiera en la reducción de riesgo, y bueno, pero bueno, lo plantea como desafío todas estas problemáticas que son comunes a otras regiones, pero bueno, se ve específicamente en Asia una gran cantidad de organizaciones y de acciones concretas para ir bueno, trabajando en esta reducción del riesgo. Después también en esta línea, la profesora Correa, que es profesora de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, bueno, mostró parte de su investigación dedicada a mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de comunidades en respuesta a los desafíos planteados por el aumento de la urbanización y bueno, la vulnerabilidad y los problemas de mayor cantidad de amenazas. Y básicamente su exposición llevaba por título, bueno, las mejoras o los beneficios que tiene los datos o toda la recolección de datos que pueden hacerse para la reducción del riesgo sísmico en particular, o la reducción de riesgo en general, y bueno, mostrar cuáles son los desafíos y oportunidades que se presentan. Básicamente, bueno, mostró el foco que tienen actualmente en su investigación de, bueno, dos prioridades del marco SEINLAI. Uno, relativa a la prioridad número uno, que es entender el riesgo con este, bueno, conocimiento de cuál es el problema, cuál es la magnitud del problema, dónde está en una ciudad o en una región localizado los problemas relativos al riesgo, y después con la prioridad número cuatro, cuáles son las mejoras que pueden hacerse para, bueno, prevenir los efectos adversos de una amenaza que pueda ocurrir en alguna región o ciudad. Y bueno, como medio de aporte, digamos, a este trabajo de prevención, bueno, mostró el tema de la posibilidad bueno, distintas fuentes de datos que pueden conseguirse, y cómo esos datos se pueden relevar, por ejemplo, ya con aplicaciones a nivel telefónico, y que pueden entonces a partir bueno, conocimiento de qué es lo que está pasando con distintos tipos de vulnerabilidades, tener un mapa de situación de una ciudad y una región, y a partir de allí poder, conociendo justamente estas problemáticas, pensar en planes de acción para reducir los riesgos. Ya después continuando también con el tema de riesgo, pero ahora limitado específicamente al tema de centrales nucleares, el profesor Bandnitz, bueno, presentó su trabajo Metodología para la evaluación de la seguridad sísmica en forma probabilística de centrales nucleares, y básicamente hizo un estado del arte y los desarrollos actuales que estima que se deben realizar. El profesor Bandis, bueno, está involucrado en la seguridad de los reactores nucleares durante muchos años, con especial énfasis en la seguridad sísmica de las instalaciones nucleares, y su experiencia particular es analizar cómo se comportan los sistemas de seguridad nuclear en grandes terremotos para garantizar la seguridad general de las instalaciones y desarrollar métodos probabilísticos avanzados para este análisis. Es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos y, bueno, se ha retirado de un laboratorio en Berkeley, en la Universidad de California. Y bueno, el objetivo de su charla fue mostrar
cómo es la característica y la aplicación del PSA, que es básicamente la evaluación de la seguridad sísmica en forma probabilística para, bueno, reactores, parte de los reactores nucleares, bueno, y aplicaciones en general a las instalaciones de este tipo. Destacó que, bueno, que esta metodología es probabilística porque es la única manera de poder caracterizar toda una secuencia de accidentes que se pueden generar en este tipo de plantas, y básicamente está dirigido a decir esta evaluación, bueno, qué es lo que puede ir mal en el funcionamiento de estas instalaciones, cuál es la probabilidad de eso, y bueno, cuáles serían sus consecuencias. Así que ahora también el tema de riesgo y su reducción, pero bueno, como una metodología de evaluación dirigida especialmente a centrales nucleares. Y continuando también con el tema de centrales, presentó el profesor Fujita, que es de la Universidad de Denki en Tokio, investigaciones y desarrollos de sistemas para la mitigación del daño sísmico, también en instalaciones industriales en Japón, y bueno, hizo énfasis también en investigaciones y desarrollo de sistemas de aislación sísmica para centrales nucleares. Acá en la foto vemos que es un aislador 3D que fue desarrollado para, bueno, especialmente para estas instalaciones, y bueno, y también comentó cuáles son las dificultades de implementar estos sistemas a nivel industrial en Japón. Y la última conferencia principal de este congreso que mencionamos es la de George Gaceta, que es un profesor de Grecia, y bueno, básicamente el tema de su presentación fue hacia un nuevo paradigma digamos, en la interacción, estructura, fundación y suelo. Entonces, mencionó, bueno, hizo la comparación entre lo que es el diseño por capacidad actual, donde básicamente, por ejemplo, en esta pila de puente, lo que se busca que, digamos, la zona de disipación de energía sea la base de la columna, y bueno, básicamente lo que se hace es que la capacidad de la fundación sea mayor, 40% mayor, en este caso, a la capacidad última de la columna. En cambio, el nuevo paradigma que él propone es aceptar digamos, el giro, la rotación ante un evento sísmico de la fundación, y entonces que la capacidad de la fundación sea menor a la capacidad que tiene la columna. Entonces, bueno, básicamente el nuevo paradigma es permitir intencionalmente, digamos, un comportamiento no lineal y acciones inelásticas en la interfase suelo-fundación y en el soporte del suelo, digamos, a esta fundación, y bueno, presenta él que se puede lograr un sistema, estructura, fundación, suelo más segura con este criterio. Así que bueno, esto es lo que queríamos comentar de estas 7 conferencias principales, donde vemos que hay un gran atención y un gran desarrollo de todos los temas que tienen que ver con la reducción de riesgo sísmico, ya sea a través de estas organizaciones generales que tienen programas y asistencia no solamente técnica, sino económica a ciudades o países, como es la que básicamente está a cargo del Banco Mundial, y también otras organizaciones que se han dedicado a regiones como el Asia, bueno, que tienen acciones particulares en países como Nepal, y bueno, y aquellas otras reducciones de riesgos particulares que pueden lograrse algunas tipologías de estructuras industriales como pueden ser las centrales nucleares, sumado bueno, a este tema particular del nuevo paradigma en diseño de fundaciones y lo que es también la predicción de terremotos que ya se puede hacer. Bueno, esto es todo, muchas gracias, hasta luego.